Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. La Iglesia primitiva. Los mártires. Del año 100 al año 313. Introducción. Deuteronomio capítulo 15 narra la historia de la ley de los esclavos. El esclavo estaba obligado a trabajar en casa de su amo por espacio de 6 años consecutivos. Llegado el séptimo, obtenía la libertad. Pero si por alguna razón un esclavo consentía en seguir viviendo en casa de su amo, sea por el bienestar que le transmitía ese hogar o por la grata presencia de su amo, entonces su amo le llevaba a la puerta de la ciudad, donde tomando una lesna, horadaba su oreja. Esto representaba que él continuaba siendo un esclavo, pero no por imposición. Representaba que él seguía siendo un esclavo, pero no por obligación. Representaba que él continuaba siendo un esclavo, pero un esclavo por amor. Sembradores de la Buena Semilla tiene el privilegio de presentar a la Iglesia de Cristo el segundo período de la historia de la Iglesia. Es el tiempo en que los discípulos son fieles hasta la muerte, dan su vida por Cristo, predican para Dios, trabajan por amor, sin salario, sin beneficios terrenales. Su salario es el Señor. Si tú eres misionero y trabajas para Dios, tú trabajas en su casa y trabajas por amor. Tu oreja ha sido horadada porque amas al Señor. Eres un esclavo por amor. Y cuando la noche... Dios les bendiga, siervos de Dios, tengan un buen día hoy y siempre. En este estudio presentamos la historia de los primeros cristianos en el periodo de las 10 persecuciones del Imperio Romano. No solo como un dato histórico, sino como un ejemplo de vivencia cristiana y en cumplimiento de su parte en el plan de Dios. Fueron tiempos especialmente difíciles para el cristiano, un cuadro muy lejano hoy en tiempo y en forma, que mucho podría servirnos hoy a recordar la historia, el pasado, para prepararnos para tiempos difíciles del presente y del cercano futuro. Con lo que estos mártires sufrieron, no solo ganaron su propia corona, el máximo galardón para un cristiano, sino que a precio de sangre conquistaron una cabeza de playa en el reino de las tinieblas para establecer el reino de Dios. Como está escrito en Hebreos 11, ellos no alcanzaron a ver la promesa de restauración total del reino, pero invirtieron su vida para que los cristianos del final de los tiempos finales podamos verlo y el plan de Dios se cumpla cabalmente. Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. La Iglesia primitiva. Los mártires. Del año 100 al año 313. Repaso. En el video anterior vimos que la Iglesia tiene su razón de ser en el hecho de que el hombre perdió el señorío de la tierra. Génesis 3. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Dios delega funciones de su plan divino a hombres y pueblos elegidos. Abraham, Israel, etc. Génesis 12. El pueblo judío perdió su oportunidad y privilegio de ser el medio de bendición y salvación. Al llegar Cristo a la cruz, pasa la responsabilidad a un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Se delega la gran comisión. Se forma la Iglesia de Cristo con la base de 12 apóstoles y los 120. Nace como iglesia judía. Se multiplica incorporando gentiles. Vimos cómo,
por qué y para qué se formó la Iglesia, cuándo y quién la formó. Notamos que el libro de los Hechos y la historia de la Iglesia se entremezclan en una perfecta continuación. Los cristianos sufren persecución, primero por los judíos y después por los romanos. El pueblo judío desaparece como nación en el año 70. Jerusalén y el templo son destruidos. Vimos también un poco de los emperadores de Roma en este período. Judíos y romanos están ligados históricamente a la Iglesia. Ambos pueblos dejaron huellas que perduran hasta hoy. Todos los apóstoles y muchos seguidores son martirizados, excepto Juan. El poder recibido por el Espíritu Santo, su gozo y paz ante el tormento y la muerte, son poderes sobrenaturales, incomprensibles para el hombre natural. Estamos relacionando cada uno de los 7 periodos históricos con las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. En el primer periodo vimos que la iglesia apostólica tiene figura en la carta a Éfeso. Introducción al segundo período, la Iglesia primitiva. Se puede considerar Iglesia primitiva desde su inicio en el año 33 hasta el 313. En el período anterior la llamamos de los apóstoles, por la importancia fundamental de estos siervos de Dios, pero están también dentro del período primitiva. Lo de primitiva es por ser la primera, no en el sentido de primitiva, como decir de las cavernas. La Iglesia de Inglaterra llama Iglesia primitiva a las primeras comunidades cristianas del siglo III. Ahora dentro de ese mismo gran período ponemos a los mártires, período comprendido entre el año 100 y el 313. También se le dan otros nombres: período de las persecuciones, de los padres de la Iglesia y además Iglesia Católica Antigua. Católica significa universal. Así entonces, la Iglesia primitiva se divide en 2 períodos. Primera parte, la Iglesia Apostólica del año 33 al 100. Segunda parte, la Iglesia de los Mártires del año 100 al 313. Las 7 iglesias, Esmirna. A diferencia del periodo anterior, ahora presentamos el tema de las 7 iglesias al inicio y no al final, porque es necesario que se comprenda mejor la situación de la iglesia en ese tiempo, con este avance profético. El mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2, 7, 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna significa amarga. Tiene relación con los tiempos de sufrimientos provocados por las persecuciones. Ángel significa enviado. La carta se envió al ángel de la iglesia. Se interpreta que el ángel es el pastor, obispo o anciano, y debe ser, porque este es un siervo de Dios, un enviado. Pero también se puede agregar que en el plano espiritual hay un ángel delegado para cada ministerio, para cada iglesia o ciudad. Es el ángel del ministerio. El primero y último conoce todo de nosotros, nuestras virtudes y defectos, fallas y aciertos, nuestros problemas. La ciudad de Esmirna. Esmirna fue destruida en el año 600 a.C., abandonada y vuelta a construir en el año 280 a.C. Estuvo muerta y volvió a vivir. Siglos antes fue convertida en sede de culto al emperador. Aunque la ciudad era rica, la iglesia era pobre, pero espiritualmente rica. Sinagoga de Satanás. La sinagoga de los judíos era muy grande y poderosa, y los judíos helenistas ya se habían distanciado mucho de los judíos ortodoxos y de Dios. Tribulación por 10 días, prueba y recompensa. Cristo conforta y anima a los cristianos de Esmirna por las pruebas y tribulaciones que están por padecer.
Exhorta a mantenerse fiel hasta la muerte, ofreciendo la corona de vida, un galardón muy especial que no lo obtienen ni los más santos, ni los más trabajadores, ni los más ricos, pero sí los más fieles mártires. Período histórico. La persecución año 64 al 313. Las primeras persecuciones fueron en el 64 y en el 91, vistas en el periodo anterior y antes de que se escribiera esta carta. Muy poco afectaron a Esmirna y al resto del imperio. Lo fuerte fue en Roma. La carta fue escrita durante la segunda persecución, entre el 90 y 95 aproximadamente, para la iglesia local en ese momento. Pero el Señor sabía que toda la iglesia pasaría por mucha tribulación hasta el año 313. Figura y mensaje a la iglesia y al cristiano de hoy. Elogio y exhortación. El Señor dice que es una iglesia en tribulación y pobreza. Hoy en día tenemos muchas congregaciones en esta situación. Por ejemplo, las iglesias de Chiapas sufren persecución. Son muy pobres y muy espirituales. Quizá por ello son las de mayor crecimiento en México. Hay muchos cristianos que, aunque ricos espiritualmente, están pasando por pruebas y tribulaciones de salud o económicas. Mas el Señor anima a quienes están en esta situación a ser fiel hasta la muerte. No hay crítica, lo cual es su mayor elogio. Y es que, ¿qué se le puede criticar a alguien que da su vida por Cristo? Historia de la Iglesia, capítulo 1. Iglesia e imperio en el siglo II. Una vista a la iglesia primitiva. Veamos un poco de la forma de vida de la iglesia en los primeros 280 años. La liturgia cambió muy poco, aunque las circunstancias y el crecimiento provocaron cambios en lo externo. Es el formato de iglesia dejada por los apóstoles, ligeramente modificada por los siguientes líderes. Las cosas se compartían en común. Hechos 2:44. La iglesia sostenía a las viudas. La reunión era en casas. El aposento alto era el comedor donde había más espacio. En la reunión del primer día de la semana se partía el pan, recordando la muerte del Señor. Era una celebración por la resurrección, con alegría y sencillez de corazón. Era una fiesta. En el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día del Señor, aunque coincidía con el día del sol. El centro de la ceremonia era una comida, donde cada quien llevaba lo que podía, con oraciones y cantos al final. Más tarde se quitó la comida por las persecuciones. El culto se dividía en dos: lectura y comentario de las Escrituras, oraciones y canto de himnos invocando la acción del Espíritu Santo. Al final, la comunión, partiendo el pan, lo comían y se despedían con la bendición. La Santa Cena era cada domingo. El vino era vino. Solo participaban los que ya habían sido bautizados. Los no bautizados podían participar de la primera parte, pero tenían que salir antes del inicio de la segunda. Cristo en la cena solo estuvo con sus discípulos más cercanos. Los 7 elementos del bautismo. Cuando el creyente ya estaba listo para ser bautizado, ayunaba viernes y sábado y el domingo por la mañana. Se le bautizaba, por inmersión, sin ropa, separados hombres y mujeres. Esto significa morir al pecado, volver a nacer. Cuando no había agua corriente, se le rociaba la cabeza 3 veces. Es el triple rociamiento. Primero, al salir se le daba una vestidura blanca sin mancha, en señal de su nueva vida en Cristo, porque pasan a formar parte de la novia. Segundo, se le daba a beber agua, simbolizando que estaba limpio por fuera y por dentro. Agua significa limpieza. Tercero, se le ungía con aceite, porque ahora venía a formar parte del real sacerdocio. Aceite significa unción. Cuarto y quinto, se le daba leche y miel, porque había entrado a la tierra prometida. Leche y miel, igual vida abundante. Después todos se reunían como congregación, donde el nuevo miembro ya participaba de todo el servicio. Sexto y séptimo, participaban del pan y del vino. Pan es el cuerpo de Cristo y significa la palabra. Vino es la sangre de Cristo y significa el gozo de la salvación. Los idiomas de la Biblia y la Iglesia. Unos 400 años atrás, Alejandro Magno había conquistado todo el Medio Oriente, incluido Egipto, dejando el idioma griego en toda el área. El hebreo antiguo ya casi no se hablaba.
Las Escrituras, o sea, el Tanaj, nuestro Antiguo Testamento, estaban escritas en hebreo antiguo. Solo los sacerdotes y algunos estudiosos como el mismo Jesús podían leerlo. El pueblo hablaba arameo, el idioma de los conquistadores anteriores, el imperio babilónico. Los griegos egipcios de Alejandría, en Egipto, tradujeron al griego el Antiguo Testamento, entre los años 285 a 246 a.C. A esta traducción se le conoce como la versión de los 70 o Septuaginta, por los 70 traductores que en ella trabajaron, por orden de Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I, uno de los principales generales de Alejandro Magno. Así entonces, tenemos 3 lenguas en el mismo territorio. El hebreo para la élite sacerdotal como hoy el latín. El arameo para el pueblo, como decir el español. El griego para las relaciones interraciales, la cultura y los negocios, como hoy el inglés. Por ello Pablo escribió en griego para los gentiles internacionales y otras partes del Nuevo Testamento fueron escritas originalmente en arameo para los hebreos y samaritanos. En el periodo imperial entra el latín como cuarto idioma, al traducir Jerónimo del hebreo y del griego al latín la versión Vulgata latina. Aunque desde el principio los cristianos romanos y latinos tenían sus servicios en latín. En un período, tanto el Antiguo Testamento como los Evangelios y las Epístolas eran rollos individuales, escritos sobre papiro, y la primer traducción fue al latín, la Vulgata latina, concluida en el año 382 por Jerónimo, doctor de la Iglesia. Las 3 culturas. Aunque es historia de la Iglesia, hemos citado con frecuencia partes de la historia de los judíos y del Imperio Romano. Esto es así porque la Iglesia tiene sus raíces en los judíos y caminaron juntos un tiempo. Y los romanos, aunque enemigos de la Iglesia en su mayor parte, fueron el medio usado por Dios para la expansión del Evangelio. La Iglesia nació judía entre los judíos y a la vez los judíos viven dentro del Imperio Romano, que a su vez ha absorbido la cultura griega. El imperio se ha extendido por las orillas de 3 continentes, y asimismo los judíos han formado comunidades importantes en diferentes ciudades. Los griegos, aunque en decadencia, han heredado su cultura y religión a Roma. Así, estos pueblos han contribuido a establecer la civilización más avanzada de una época que va del año 700 a.C. al 475 después de Cristo. Y atrás de ellos, los evangelistas cristianos, usando las sinagogas judías al principio, y los caminos romanos y anfiteatros griegos para predicar el Evangelio. Esta situación no pudo ser más propicia. Dios preparó el mejor momento para el nacimiento y expansión de la Iglesia y el acercamiento del reino de Dios. Los judíos y la Segunda Guerra contra los romanos. Después de la primera guerra de los judíos contra Roma, el país Judea y su capital Jerusalén quedaron en ruinas. Hubo casi 2 millones de muertos, miles de esclavos fueron llevados a Roma. Miles más vendidos y miles en la diáspora tomaron rumbo hacia diferentes naciones. Sin embargo, al amanecer del segundo siglo todavía existían judíos en Judea, aunque la mayoría estaba dispersa en las ciudades cercanas de Siria y otros países vecinos. 60 años después de la caída de Jerusalén, en el año 131, gobernaba el emperador Adriano, quien gustaba de restaurar y construir edificios, y al ver a Jerusalén en ruinas, hizo planes para su restauración. Esto incluía un templo a Júpiter en el lugar donde estaba antes el templo de Dios. Ante esta nueva ofensa, los judíos dispersos de la región se unieron e iniciaron la Segunda Guerra Judía contra Roma. Igual como en la primera, sorprendieron a los romanos y lograron éxitos iniciales. Pero era también una guerra suicida, donde pudo más su fidelidad a lo sagrado que la prudencia. Fue la llamada rebelión de Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, entre los años 132 y 135, citado a veces como un falso Mesías. Después de aplastar la rebelión, con más de 800 muertos y millares de esclavizados, para romper todo lazo de unidad e identidad de los conflictivos judíos, el emperador Adriano le cambió el nombre a Judea, llamándola Palestina, y a la ciudad de Jerusalén la llamó Aelia Capitolina, Palestina, tierra de filisteos,
Una parte pasó a ser Israel en 1948. Tras esta humillación, los judíos sobrevivientes fueron enviados en su totalidad a la diáspora definitiva. Se les prohibió volver a su territorio hasta que Constantino, poco más de 200 años después, les permitió visitar el único trozo de muro no derribado hasta hoy, el Muro de las Lamentaciones, donde una vez al año podían ir a orar en el mes de Ab, que es entre julio y agosto, y lamentar su terrible destino. Grecia y Roma. Al resultado de la unión de estos dos imperios se le llama civilización grecorromana. El apogeo griego de Alejandro Magno fue alrededor del 330 a.C., pero al poco tiempo Roma empieza a tomar fuerza y conquista casi la totalidad de lo que fuera el imperio griego y más allá. Roma era la fuerza, Grecia la sabiduría. Con estas dos cualidades, sumadas a la experiencia de varios siglos, Roma crea un gran imperio y logró una unidad en todo el Mediterráneo como nunca se ha dado. Con Grecia como maestra, ha logrado asimilar formas de gobierno que serán modelo para el futuro. Una de las características que han sido fundamentales para lograr este éxito y unidad es la política de fusión y semitolerancia en los aspectos religiosos, que es el principal factor de unidad entre las sociedades. El imperio es duro, pero tolerante a la vez. Tiene sus dioses, pero los presta y toma prestados. Los romanos son expertos en el sincretismo, en unir y mezclar religiones. Han tomado la religión y dioses griegos, de los etruscos, sus antecesores, de Egipto, de Creta y de Babilonia, cuna de la civilización y de la religión. Dominan el arte de copiar, adaptar, combinar y mejorar. El inicio de este periodo, el año 100, es también el parteaguas del ascenso de Roma. Esta es la cúspide de su grandeza y empieza a declinar. Son ya varios siglos de prosperidad, la sociedad está desgastada. Es inmoral, perezosa y ventajosa. Los ciudadanos romanos tienen grandes privilegios a costa del trabajo, el botín y los impuestos que aportan los pueblos sometidos, como lo fueron los judíos. El remanente judío. No todos los judíos en el mundo son remanente. Se entiende por remanente legítimo al pueblo de Dios, que donde quiera que esté sigue siendo fiel. Dios siempre ha tenido remanentes fieles. En el caso de los judíos, se consideran a sí mismo un remanente los más ortodoxos, es decir, los más tradicionales. Se clasifican fuera del remanente a los menos fieles. Ya vimos en el pasado a los samaritanos, dejados atrás cuando la cautividad en Babilonia, y así muchos más atraídos por la modernidad griega, romana y hasta nuestros días. Dejan sus tradiciones. Algunos apostatan de su fe. Los ortodoxos, en el siglo II, en el tiempo de este período, se reúnen los rabinos más sabios para definir el canon final de las Escrituras. Fin del video 5. Del periodo 2, la introducción y el capítulo 1. Le esperamos en el video 6. Le invitamos a consultar la página Sembradores de la Buena Semilla, labuenasemilla.mx, y a suscribirse en el canal activando las notificaciones.